Entonces, desafíos para la educación ciudadana en la escuela. Vamos, Marcelo, primero muy rápida. Quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué la educación ciudadana tendrían que ser desafíos educativos? ¿O por qué tendríamos que en la escuela hacer ciudadanía y hacer de la escuela un espacio de ciudadanía? En primer lugar, porque ambas comparten el mismo fin. Es decir, para la escuela el fin último es la felicidad plena. La felicidad plena y la vida buena para todos los sujetos que comparten un territorio común. Y para la ciudadanía, el fin último es justamente la convivencia en ese territorio común en justicia y en plenitud. Por lo tanto, al compartir el mismo fin, podríamos decir son un binomio inseparable. Vamos a la próxima, Marcelo. La próxima. Pero también la ciudadanía y educación son un binomio inseparable, no solamente por el fin. Voy a seguir adelante, aunque Marcelo se haya quedado pegado. Sí, se me pegó el... Dame un segundito. Ahí sí. Ahí sí, disculpa, No se había solamente pegado. claro, no solamente porque comparten el fin de vida buena y de bienestar en este territorio común, sino que porque además la escuela transmite un tipo de sujeto y transmite un tipo de sociedad vinculado a ese sujeto que se está educando en la escuela. La escuela tiene por fin, obviamente, transmitir la ciencia, el arte, la tecnología, a lo que le vamos a llamar aquello que es lo cierto, lo epistemológico. Pero eso que es cierto también está recortado o seleccionado respecto a aquello que yo valoro y deseo visibilizar en la escuela. La escuela también transmite el marco ético, lo que es bueno y lo que es malo. Y obviamente la escuela de alguna forma reproduce aquello que se valora y lo que no se valora. Y también lo estético. Por eso que al transmitir un tipo de sujeto para una sociedad determinada, estamos haciendo de lo educativo un hecho político. Estamos haciendo de lo educativo una ciudadanía. Vamos, Marcelo, la próxima. Me quiero detener más en las últimas. Eso, digamos, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El hecho educativo desde su fin, desde el telos, asume un componente ético que obliga a declarar una idea de bien. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sujeto queremos construir en la escuela? ¿Qué es lo que se valora? Y por tanto, desde esa perspectiva, como aparato ideológico, la escuela opera como un espacio de lo político. El currículum opera como un espacio de lo político. Vamos a la próxima, Marcelo, porque me quiero detener más en la... Por tanto, todo el conocimiento organizado por el currículum es un aparato ideológico, que va además a configurar subjetividades en el sujeto. Por eso, que cuando hablamos de pedagogía crítica, estamos hablando de una relación absolutamente intrínseca entre poder económico, poder político, hegemonía cultural, lo que un poco nos hablaba Rigoberto, colonialismo, neocolonialismo, que se anida en la escuela para ser reproducido. Y por eso, entonces, toda pedagogía es crítica. Habría que decir que si la pedagogía no es crítica, no es pedagogía. ¿Por qué? Porque si la pedagogía no es crítica, está desdiciendo o contradiciendo el fin para el cual fue constituida, que es reproducir un sujeto para una sociedad buena. Pero claro, tendríamos que definir entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía. Porque si vamos a decir que la ciudadanía y la educación comparten el mismo fin respecto de esta vida plena, de esta convivencia en este territorio común, tendríamos que aclarar, definir y especificar, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por ciudadanía? Porque hay muchas cuestiones en ciudadanía que se ocultan, hay muchas cuestiones en la educación para la ciudadanía, en los textos oficiales, que se silencian
y otras que se explicitan. Vamos a la próxima. Lo primero que hay que aclarar es que la ciudadanía es sinónimo en términos etimológicos de lo político, porque así como para el mundo romano, el léxico romano, ciudadanía está compuesto del prefijo cives, que quiere decir ciudad en el mundo romano, desde el mundo griego, esa ciudad está configurado con el prefijo polis. Por tanto, ciudadanía y lo político son absolutamente equivalentes y sinónimos desde su origen etimológico. Esto habitualmente se invisibiliza porque operan en los libros de textos escolares una noción de ciudadanía solo y absolutamente y únicamente romana, desde la lógica del gobierno, desde la lógica del Estado, de los poderes del Estado, de la educación cívica, vinculado a esa estructura que está más adherida al contrato social, que está más vinculada con los poderes del Estado que con esta noción de la polis griega del ágora, del diálogo, de lo político. Aquí ya tenemos una primera disputa o tenemos un primer nudo. No necesariamente la ciudadanía en la escuela se identifica con la dimensión de lo político. Vamos con la siguiente, que estoy con mi cronómetro acá para que no me pase por ningún minuto y podamos discutir. Porque en realidad en estas aproximaciones al concepto de ciudadanía podemos tener una aproximación a la noción de ciudadanía heredada de Occidente desde una lógica muy absoluta, muy positiva, podríamos decir en términos epistemológicos, pero desde una noción cerrada. Es decir, la ciudadanía son los poderes del Estado y punto. La ciudadanía tiene que ver con una estructura de gobierno. Pero hay también una aproximación al concepto de ciudadanía desde una lógica más interpretativa, dinámica, abierta y crítica, que tiene que ver con que estamos entendiendo ahora por ciudadanía, hoy en el siglo XXI, en este territorio, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en México. No es una noción unívoca, heredada de Occidente, que además no nos pertenece como tierra latinoamericana. Es un término importado, obviamente, de la Revolución Francesa y de la modernidad, pero no es propio nuestro. Por lo tanto, es un concepto que debe ser deconstruido desde su ámbito situado. Podemos entender la ciudadanía como membresía, como voto, pertenencia a una comunidad política, pero también lo podemos entender como diálogo, como apertura, como diferencia y no necesariamente como consenso. Podemos entender la ciudadanía como el contrato social, la constitución, derechos y deberes, que pone el acento en el sujeto, pero también podemos entender la ciudadanía como asamblea, como lo que aconteció recientemente en Chile, una asamblea constituyente, una convención constituyente, desde un acento comunitario y no un acento individual que está puesto en el sujeto desde la Revolución Francesa, desde la modernidad. Y por ello, entonces, cuando hablamos de ciudadanía, no estamos necesariamente hablando de lo mismo, estamos hablando de diferentes aproximaciones que le podemos dar y, por tanto, un concepto en tensión, en disputa, borroso. Vamos con la próxima, que son las dimensiones de la ciudadanía. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, Marshall nos llama la atención y nos dice la ciudadanía no solamente tiene una dimensión política que está vinculada al voto, a la participación en esa comunidad política a través del voto, y por eso, desde la dimensión política, los niños y las niñas no tendrían el rango de ciudadano, pero desde una dimensión social, en el cual yo adhiero, si los niños y las niñas desde que nacen tienen un rango legal de ciudadano por el solo hecho de pertenecer en ese territorio común. Y obviamente también la ciudadanía va a tener una dimensión civil y jurídica que tiene que ver con
este esqueleto normativo que tienen todos los países que nos regulan. Aquí habría que aclarar que todos estos estructuras normativas que son las constituciones emergen de la Carta Magna inglesa, emergen de la Carta Magna francesa, de la Revolución Francesa. Nuestros países colonizados emergen de la PEPA, de la primera Constitución española, en la que todas estas constituciones priorizan, visibilizan, enfatizan la propiedad privada y el contrato social respecto de la supremacía del sujeto por sobre la comunidad. Y esa es una pugna que ha existido desde siempre en la ciudadanía de liberales y comunitaristas, en las cuales, como bien decía Rigoberto, llegó la hora de sacudirnos de esta herencia de Occidente en que lo único que ha hecho ha sido destruir la sociedad y destruir al planeta. Y ello tiene un marco jurídico, sin duda. Porque cuando hablamos de ciudadanía respecto a estos ideales de la Revolución Francesa, no estamos hablando de lo mismo si hablamos de educación ciudadana en el norte o en el sur, en los pueblos originarios o en los occidentales europeos, el hombre blanco, norteamericano o latinoamericano, niños y niñas o adultos, migrantes, minorías étnicas o gay, letrados o ignorantes. El tema de los expertos, como si ellos fueran los que dominan el mundo de la vida, negros o blancos, colonos imperialistas o nosotros los subalternos, los colonizados, ricos o pobres. No estamos hablando de la misma ciudadanía dependiendo de esas dimensiones sociales y demográficas y políticas. Por tanto, la ciudadanía no solamente tiene diferentes aproximaciones, no solamente es sinónimo de la educación, de lo educativo, sino que la ciudadanía es un concepto que requiere, porque está en disputa, porque es borroso, situarse, requiere de una realidad situada. Y esa realidad situada, junto con emerger de un territorio, como muy bien decía nuestro colega de Rapa Nui, un lenguaje, una cultura, una historia, un género asimétrico, una clase social, también desde lo individual, también desde lo social emerge o se da esta ciudadanía que supone convivir en un territorio común, en un Estado que ha sido desmantelado, en un Estado que ya no tiene bienestar, en un Estado que ha fracasado con todas las políticas ambientalistas, en un Estado en que el caos y el desequilibrio ambiental nos lleva a pandemias, pero también nos lleva a desastres naturales, en un Estado en que las políticas de migración y de intercultural son un desastre, en un Estado en que ya nadie confía en la política, en los políticos, y por tanto se provoca una apatía en los votantes. Hay un descrédito profundo en una democracia representativa porque los representados dejaron de representar a los que le entregaron el poder. Y además, en un Estado en que se le robó su corazón de lo político para sentarse a la mesa al sistema capitalista, a la mercantilización de la vida y operar el neoliberalismo como una razón del mundo. Esa es la realidad en que nosotros convivimos en el territorio común. Vamos a la próxima, Marcelo. Porque, ¿qué significa el neoliberalismo? El neoliberalismo, como yo le preguntaba a Rigoberto, está metido en la piel, está metido en la célula. Es mucho más que un conjunto de políticas económicas, es mucho más que una ideología y es mucho más que una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. El neoliberalismo opera como verdad, como razón normativa, como racionalidad rectora, produce sujetos. Y lo más profundo es que se introduce en el inconsciente y en el deseo para provocar un esquema de valoración. Valoramos lo que tiene desarrollo económico. Un país
se valora o no se valora, aparece o no aparece en el concierto internacional si es que tiene desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, no hay valor. Y eso está metido en la subjetividad del tejido social de todas las naciones. Vamos con la otra, Marcelo, vamos rápido, porque ¿qué quiere decir que la ciudadanía está situada en un contexto neoliberal? Quiere decir que todo lo que defiende y apoya la economía es lo que vale. La legitimidad depende del crecimiento económico y del desarrollo económico. Quiere decir que la forma de convivir ya no es la cooperación, es el intercambio y la competitividad. Es decir, se legitima la desigualdad, porque tienen que haber unos que ganen y otros que pierdan. Hay una escala, hay un ranking, hay ganadores, hay perdedores. Por lo tanto, el principio social y político de lo común y de la solidaridad desaparece. Lo cierto, lo verdadero es el éxito. El mercado es verdad. Y lo que vale es aquello que tiene una utilidad económica respecto de cualquier transacción. El ser humano deja de ser humano para pasar a ser capital humano. La mano de obra ya no es mano de obra, ya sencillamente es recurso. Y los trabajadores ya no son trabajadores, son empresarios de sí. Desaparecen los sindicatos porque desaparece el demos, porque lo que empieza a imperar es el emprendimiento. Si fracasas es porque no lograste emprender, no porque hay un aparato que no se está haciendo cargo de los derechos mínimos. Y no es que el neoliberalismo sea parte del Estado, muy por el contrario, utiliza al Estado para normar y legitimar esta forma de vida y esta forma de sociedad. Vamos rápido, Marcelo, porque ya voy un poco pasadito con... Vamos con la siguiente. Quiero llegar a la escuela. ¿Qué es lo que produce antes? ¿Qué es lo que produce esta ciudadanía situada? Produce en los sujetos y en la escuela que la obediencia es el valor último, que la culpa individual es la responsable de mi fracaso, que hay que sacrificarse, porque si no nos sacrificamos desde la lógica del emprendimiento, no somos exitosos, y que la responsabilidad es siempre individual, no hay colectividad. Eso es lo que transmitimos desde todas las políticas educativas, desde todas las leyes que emergen en el ámbito educativo. Vamos entonces para quedarnos un poco más en la escuela y ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sigamos. Marcelo, la próxima. Ahí. Y nos encontramos entonces en una escuela en donde operan principios de selección, naturalizamos la selección, la escuela pierde su dimensión ética y política de sentido. La escuela tiene su último sentido en la felicidad de los sujetos, no en los rankings, no en que unos ganen y otros pierden, no en emprender, no en la burocracia de los centros escolares, en donde todo se traduce a un checklist, a tiquear y solamente a entrar en una lógica de gestión. Se burocratiza el mundo de la vida. La meritocracia, que es una falacia total cuando hay desigualdad, aparece, ¿verdad?, como la gran salvadora de los que triunfan. Y impera la competitividad. Esto en la escuela supone la destrucción del común, la destrucción de lo que es la ciudadanía. Y en esto, como dice Paulo Freire, tenemos que tener conciencia, porque si no tenemos conciencia no podemos transformarlo. Y vamos a la próxima. ¿Qué hacer? ¿Alguna vez ustedes, los profesores, han pensado que cuando un niño se saca una muy mala nota o reprueba, es responsabilidad del que se sacó la máxima nota? Le hemos transmitido a los niños y a los niños, a los padres y a las madres, que o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque de alguna manera la selección como cultura de la exclusión, el emprendimiento como norte y guía a la conducta, las escalas y los rankings, en donde las escuelas de forma falsa son de buena calidad según la métrica que tienen,
esta lógica de competitividad, esta lógica de los expertos respecto de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, silenciando la voz de los docentes, esta lógica de la homogeneización de la vida, en donde todo es controlado por las competencias y los estándares, esta pérdida del profesorado como agente de transformación social y de reflexión crítica supone una pérdida de lo político, la ciudadanía como lo común, que es justamente lo que supone convivir en un territorio común. Sigamos con la próxima. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en la escuela respecto a este desafío, verdad? Desarrollar autonomía. Habitualmente se introduce en el inconsciente colectivo y en la subjetividad que tenemos que depender, que tenemos que obedecer, y como bien nos decía Rigoberto, estamos llamados a la rebeldía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a construir las normas desde las bases. El poder radica en el pueblo, en las bases, en los estudiantes, en los apoderados, en la colectividad, no en los que dirigen. Tenemos que fortalecer ese lazo, por tanto, ese lazo social. Tenemos que fortalecer ese cuerpo colectivo. Tenemos que generar prácticas que instituyan ese vínculo social, ese común, que no es fácil porque lo común no es sinónimo necesariamente de homogeneidad. Lo común es sinónimo de diferencia, lo común es sinónimo de conflicto, lo común es sinónimo de lo no común. Por lo tanto, la aceptación de la diferencia a través del diálogo es el eje por el cual podemos construir ese cuerpo colectivo, a través del diálogo permanente, porque es a través del diálogo la concreción que podemos tener de una convivencia democrática. ¿Esto es fácil? No, quizás no es tan fácil, pero es posible. Es posible porque desde ese vínculo, desde ese lazo, desde esa configuración subjetiva de que nos salvamos todos o no se salva nadie, que somos comunidad, que logramos pensar porque fuimos comunidad como especie humana, que logramos amar porque somos comunidad como especie humana, es lo que nos ha arrebatado el neoliberalismo, nuestra especie. Eso.